Buenos días una vez más a todos. Es una bendición estar aquí. Y realmente es una pequeña reflexión la que quiero compartir con ustedes acerca de unos versículos de la palabra del Señor. Y bueno, como todos sabemos, pues llegó diciembre, ¿verdad? Ya estamos en esta fecha. Este mes que a lo mejor muchos desean que llegue dentro del año, ¿verdad? Es un mes lleno de fantasía, lleno de ilusiones, ¿sí? De alegría, de amor. Es cuando ves a tus familiares que a lo mejor están fuera de aquí y vienen a visitarte, o tú sales a visitarles, ¿no? Es una temporada donde sucede algo mágico, ¿no? Algo misterioso, algo especial, ¿sí? Y creo que como algunos, ya lo decía ahorita Fabián, este año, este diciembre, estos meses, pues no serán iguales que otros, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Parte por todo lo que hemos vivido mundialmente, ¿sí? En estos tiempos de pandemia, por encierro, por el uso de cubrebocas, que a lo mejor ni en tu mente estaba poder llegar a estar usando un cubrebocas, ¿sí? Recuerdo yo cuando llegaba yo a las estancias y únicamente se utilizaba el cubrebocas para la alimentación de los niños. Pues ahora, todo momento se tiene que utilizar el cubrebocas, ¿sí? Y ya es parte, yo digo, bueno, ya es parte de nuestros accesorios, aditamentos que usamos todos los días, ¿sí? Parte de ese encierro, parte de esa separación que hemos tenido por mucho tiempo, ¿verdad? Que ha habido en separaciones. Y sobre todo a veces por la pérdida de algunos seres amados, ¿no? Seres queridos que este año se han ido por pandemia a lo mejor, o por algunas otras situaciones de enfermedad. Pero aún a pesar de todo ello, aún a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de esas situaciones que hemos vivido y que a lo mejor han sido muy duras para usted este año, necesitamos ir a las Escrituras para que ellas puedan hacernos recordar, nos puedan hacer hincapié cuál es ese propósito de esta Navidad, ¿sí? De este tiempo, de esta temporada que hemos estado y estamos viviendo, ¿sí? El cual es el poder dar fe y esperanza al mundo. Ese mundo que muere, ese mundo que se está derrumbando allá afuera y que se ahoga en una angustia y en tristeza, ¿sí? Vemos como la gente de allá afuera se está ahogando, se están destruyendo familias, ¿sí? Desafortunadamente este último mes, estos últimos meses han sido fuertes para la familia de mi esposa, para mi familia, ¿sí? Falleció mi suegro, ¿sí? Un mes antes, pasadito de un mes antes, falleció el cuñado de él. Y hace 3 semanas aproximadamente murió su hermana, la esposa del cuñado. Entonces han sido situaciones difíciles y vemos cómo la familia, si no ha estado preparada para poder sostener, recibir esto, ha sido fuerte, ¿sí? Para los primos de Rocío ha sido fuerte, ha sido problemas familiares, ¿sí? Gracias a Dios para la familia de Rocío, sus hermanos, ha sido un tiempo difícil, no lo dejo de apuntar, pero Dios ha traído fortaleza, Dios ha traído grandes cosas a la familia de los hermanos de Rocío. Pero vemos cómo la gente de allá afuera se está destruyendo, en angustia, en tristeza, se pelean, ¿sí? Están ahogados en un vicio, muchas cosas. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que hace diferente a diciembre? Un mes distinto a los 11 que tenemos en el calendario, de enero a noviembre. Bueno, muchos podemos decir que es las vacaciones. ¿A cuántos no le dieron vacaciones esta temporada? Creo que la gran mayoría tiene vacaciones por lo menos 2 días, 3 días, ¿verdad? Regalos,
fiestas. Si ustedes se ponen a pensar y a fijar en todo lo que es el año, diciembre es uno de los meses que tiene más fiestas, ¿sí? Tenemos posadas, ¿de qué día? A ver si se acuerdan. ¿Cuántas posadas son? Es del partir del día 16 al día 24. Una tras otra. ¿Sí? ¿Cuántas son? 9. 9 posadas. Más aparte que por ahí gente que celebra el 12 de diciembre, y el 24, y el 31, y el recalentado. Entonces, si vemos, es un mes lleno de festividades, ¿sí? De fiestas, de cenas, ¿sí? ¿Cuánta gente no sale de diciembre con 2 o 3 kilitos más, verdad? Ropa nueva, a veces te da la oportunidad el Señor de comprar un cambiecito por ahí nuevo, ¿verdad? Música especial, ¿sí? Villancicos, una casa adornada con lucecitas, ¿sí? Con florecitas, con un árbol, etcétera, etcétera, luces, etcétera. Todo esto puede sumar y aunar a que este mes sea diferente, ¿verdad? A todos los demás, porque es un tiempo de Navidad. Así lo hemos creído, así se ha establecido por muchos años y se ha vuelto una gran y bonita tradición. Aunque de manera de ser objetivos, de ser claros, ¿sí? La Biblia no nos dice, no nos enseña exactamente en qué mes, y mucho menos en qué día nació Jesús. Pero es algo que sí nos dice, y podemos certificar, podemos celebrar que Él nació. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente, ¿sí? No sabemos exactamente, les digo, qué día nació, qué fecha. Pero Jesús nació. Es algo muy verídico. Y es por eso de la Navidad, que viene de la palabra natividad, que esto significa nacimiento, exactamente. Pero ese nacimiento fue algo especial, ¿sí? Porque si bien podemos decir por algunos acontecimientos que suceden a nivel mundial, mucha gente puede decir, es que no fue lo mismo después de la Primera Guerra Mundial que antes de la Primera Guerra Mundial. No fue lo mismo antes y después de la recesión económica donde cayeron las bolsas de Nueva York en los años 1915 por ahí, ¿sí? 20. No fue lo mismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y así, acontecimientos que la humanidad ha venido viviendo. No ha sido lo mismo después de ese, ¿cómo se dice la palabra? Ay, se me fue. Después de la situación que vivieron los judíos, ¿sí? Todo eso ha sido diferente, pero jamás ninguno de estos acontecimientos, ni siquiera para nosotros el descubrimiento de América, ¿sí? Ha sido un antes y un después. Solamente este acontecimiento que les platico del nacimiento de Jesús, ¿sí? Ese suceso es el único que pudo venir y cambiar la historia, los tiempos. Y es el único que ha partido la historia en dos. ¿Sí? Para referirse a fechas, la humanidad dice antes de Jesús, después de Jesús. Entonces, como vemos, ha sido un acontecimiento que no puedo pensar, no me alcanza mi mente a pensar cómo hay gente que dice que Jesús no existe. Cuando la misma historia, ¿sí?, usa su nacimiento para partir esa historia, en el antes y después de Jesús.
Entonces, aquí podemos ver que es un acontecimiento de suma importancia, algo que tenemos que darle el valor preciso. Por eso nosotros los cristianos podemos celebrar la Navidad, celebrar este acontecimiento, este suceso, este hecho milagroso, ¿sí?, de la encarnación de Cristo, ese milagro glorioso que trajo cambio a la historia, y aprovecharlo, esta bonita tradición, para poder celebrar y disfrutar de la Navidad con sus sanas tradiciones, ¿verdad? Con una verdadera celebración, con una verdadera conocimiento de lo que esta Navidad, este nacimiento, trajo a nuestras vidas. Por igual, aprovechar esta temporada para enseñar el verdadero significado de la Navidad. Y es por eso que hoy, en esta pequeña introducción, podemos analizar una pregunta, esta reflexión que yo les dejo. Y yo quisiera poner como nombre esta reflexión: ¿a qué vino Jesús a este mundo? Yo les voy a pedir que me acompañen a Mateo 20. Y aquí vamos a ver una mamá. ¿Ya lo tienen? Mateo 20. Esa mamá que ama a sus hijos, ¿verdad? Que de repente, por ese amor, por ese cariño que tiene hacia sus hijos, de repente medio la riega, ¿verdad? ¿Y qué hacen los hijos? Ay, mamá, hasta te escondes, ¿verdad? A veces. ¿Quién sabe qué hubieran pensado estos discípulos cuando empezó a hablar la mamá? Dice, uy, yo creo que decían, de repente yo creo, trágame tierra. Pero vamos a ver qué sucedió. En este capítulo 20, versículo 20, y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él dijo, ¿qué quieres? Dirigiéndose a la mujer. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos esta mamá así, ¿verdad? Como que queriendo ahí interceder por los hijos, ¿verdad? Así como que, ay, les voy a echar aquí un canillazo. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Hay veces que nosotros cometemos los errores tan fáciles como este, que de repente llegamos ante Jesús y hay veces que no sabemos qué estamos pidiendo, como esta mamá. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y ahí como que respondieron los discípulos, ¿verdad? Santiago y Juan. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Creo que aquí la palabra en que Jesús les estaba diciendo, de mi vaso beberéis, o sea, vas a sufrir, ¿sí? Así como voy a sufrir. Esa agua que a lo mejor Jesús, mucho más adelante, él le dice al Señor, si es de ti, haz que pase esta copa de mí, ¿verdad? Y si no, Jesús, Dios, que sea, Padre, tu voluntad sea establecida. Y aquí Jesús les decía, ¿verdad? Que si acaso ellos podían beber del vaso que él iba a beber, o de ser bautizados con el bautismo que él iba a ser bautizado. Y ellos dijeron, sí podemos, nos echamos dijeran el trompo a la uña, ¿verdad? Vale, le entramos. Y Jesús reafirmó esta situación, ¿verdad? A la verdad, de mi vaso beberéis. O sea, les estaba diciendo, van a sufrir, van a padecer a causa de mí. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero dice aquí, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es de mí darlos,
sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, quienes eran Santiago y Juan. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre de ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que esta reflexión, Señor, pueda traer fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos esta mañana, y creemos que tú, Señor, es el que estás aquí, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te damos a ti la gloria, Señor. Abre nuestros oídos y que esta semilla pueda caer en tierra fértil, Señor, y traer fruto a su tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concentrarnos en un solo versículo, después de toda esta historia que Jesús venía contándoles a ellos. Y es el último versículo que leímos, el versículo 28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a dividir este versículo en 3 puntos, muy sencillos. Y si se fijan, aquí Jesús habla en contra de la lógica. ¿Por qué de la lógica? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo es nuestro hablar? Siempre que hablamos decimos: ¿para qué viniste? ¿Qué trajiste? ¿Qué dijiste? ¿Sí? Aquí Jesús lo volteó. Nosotros nunca hablamos, es muy raro que una persona hable así, ¿verdad? ¿A dónde no fuiste? ¿Qué no trajiste? ¿Qué no dijiste? Sino decimos, ¿cómo se puede decir? El verbo imperativo. ¿Sí estaría bien dicho así, profe? El verbo imperativo, la acción a hacer, ¿verdad? Pero aquí Jesús habló al revés y empezó esta frase, ¿sí?, diciendo: ¿a qué no vino Jesús? Hubiera sido más lógico que él dijera por principio de cuentas, decir: ¿a qué vino? Como hablamos todos nosotros, ¿verdad? Pero aquí dice: ¿a qué no vino Jesús, el Hijo del Hombre? Sería el primer punto que nosotros podemos tomar esta mañana. Dice ahí el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Este es uno de los títulos más comunes que Jesús usó para referirse a Él en su naturaleza humana, el Hijo del Hombre. Es importante notar que el Señor Jesús les dijo a esto a sus discípulos después de esa petición que hizo su mamá de Jacobo y de Juan o Santiago, de que uno se pudiera sentar a su derecha y el otro a su izquierda. Y les digo, de repente tenemos mamás que quieren ayudarnos, que quieren de repente meternos ahí el apoyo, ¿verdad? Pero aquí la estaba regando la mamá de Santiago y de Juan. Y salió, yo creo que ya en la historia, en lo que leímos, ya no habló otra vez la mamá, como que dijo, ¿no? Se sentó en un rinconcito y ya no volvió a hablar. Como que la estaba regando ahí la mamá, ¿verdad? Y fue entonces que Jesús les hizo ver que su forma de ser y su forma de vivir debía ser distinta a los gobernantes de este mundo. Después de lo que les hablaba y que se estaban de repente en cierta discusión, porque vemos que aquí los discípulos, los otros 10, como que dijeron, a ver,
No, esto no está bien que estén preguntando. Pero Jesús les hace la referencia a los gobernantes de este mundo. Dice, pues el que quiera ser grande debe servir a los demás. Y es cuando dijo, como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Cristo mismo es el modelo, es el primero que dice que no vino para ser servido. En otras palabras, esto lo hizo Jesús para poder entender y hacer hincapié y énfasis a lo que vino Jesús. ¿Sí? Posiblemente también los hombres en aquella parte de la historia también hablaban como nosotros, ¿verdad? Primero, haciendo hincapié al verbo imperativo, a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que traemos. Pero Jesús les cambió aquí la jugada. Y primero empezó diciéndoles, ¿a qué no vino? ¿Por qué? Porque él quería hacer hincapié a la siguiente parte, después de la coma que viene en el versículo. A decirles y hacerles hincapié a qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí. El segundo punto que podemos ver aquí, en el versículo, dice, vino para servir. Este nacimiento que les digo que Jesús hacía, ¿cuántos días llevamos? 2 días de nacimiento de Jesús, según la historia, según lo que tenemos como conocimiento. Pues ya ahorita estaba María, siendo una mujer que no había tenido hijos, siendo una mujer que a lo mejor no sabemos si dentro de su familia pudiera haber tenido el conocimiento para atender un niño. No es fácil atender un niño, ¿verdad, Valeria? ¿Sí? Levantarse a distintas horas de la noche, a darle de comer, a cambiar pañales, a escuchar los llantos, ¿sí? De repente a mí me dicen, ¿a poco aguantas el llorar de los niños todos los días en las estancias? Porque pues en las estancias habrá niños que se la pasen llorando o estén tranquilos. Y yo, pues mi trabajo es estar ahí. Tengo que estar a veces 7 horas y media, 8 horas dentro de esos lugares. Pero yo creo que María aquí estaba de repente así como que cansada, porque pues habían venido de un viaje largo, ¿sí? Nació, fue un parto, a lo que aparenta la Biblia y nos enseña, fue un parto normal, natural. No necesitó de cesárea, o no sé si en aquel entonces se hacían las cesáreas, pero fue un parto especial para ella, ¿sí? Y ese hombre, ese niño que nacía, que tiene ahorita 2 días de nacido, ese vino y se hizo llamar Hijo de Hombre. Y vino a este mundo a servir, a dar un servicio de amor, de humildad, de misericordia. Muchas veces dentro de los evangelios, ¿sí? De todas las historias que Jesús anduvo con sus discípulos de aquí para acá, de ciudad en ciudad, de tierra en tierra, viéndolo servir, viéndolo sanando, ayudando, trabajando, ¿sí? Creo yo que Jesús no era como nosotros, ¿verdad? Que ya vemos las 8 horas de trabajo y ya estamos guardando nuestras cositas, ya estamos viendo el reloj checador, ya para como que en cuanto den las 8 horas, casi salir, ¿verdad? Y irnos a casa. Jesús no tenía ese horario. Él estaba dispuesto las 24 horas para servir. Si llegaban, dentro de sus historias, Jesús mismo decía que hubo muchas cosas que no fueron escritas en la palabra de Dios, en los evangelios, de todas las cosas que Él hizo, ¿no? Y no sé si a lo mejor en algunas de esas cosas que Él no hizo y que nos habla la Biblia, sea que a lo mejor muy de noche fueron a tocarle, fueron a despertarle y fueron a pedirle apoyo, ayuda. Y creo yo que Jesús estuvo dispuesto para servir. Si se fijan,
Jesús, en esa historia que nos cuenta la palabra de Dios de la barca, ¿qué pasó con Jesús? Era de día, ¿verdad? Nos cuenta la historia que es de día. ¿Qué hizo Jesús en esa tormenta que pasaron los discípulos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. A lo mejor había tenido una noche difícil, un día atrás difícil, y estaba dormido. Pero aún así, Él no se levantó enojado diciéndoles, ¿por qué me levantaste? Oye, yo estaba tranquilo, dormido, mira, acababa de empezar a descansar, a tener ese sueño a gusto. No, Él estaba dispuesto en todo momento. ¿Sí? Acompáñame a Juan 5. Tú sabes que puedes pedirle así a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, 5 de la mañana. Puedes ponerte en contacto con nuestro Padre. ¿Sí? Pues aquí en ese versículo lo dice. Y Jesús hacía referencia también a ese trabajo que hacía el Padre, o hace el Padre. Dice el versículo 17, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿Sí? Haciendo referencia a que Jesús estaba dispuesto en todo momento para estar sirviendo. Lo que fuera. ¿Sí? A todo momento, a toda hora, Él estaba dispuesto para poder estar sirviendo, ayudando, trabajando por la gente. Otro ejemplo lo vemos en Juan 13, capítulo 13. No lo vamos a leer, pero es otro de los ejemplos que Jesús nos dice, ¿sí? Cómo es que Él servía, cómo Él que estaba dispuesto a hacer lo que Él deseaba. No tenía ni por qué decir, no puedo, no lo quiero hacer, no estoy dispuesto a hacerlo, eso no, a mí no me toca. Y vemos como aquí el encabezado dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice que tomando una palangana de agua y una toalla, empezó a lavarle los pies a sus discípulos, sirviéndoles a Él, ¿verdad? Era una acción que no era bien vista en aquellos tiempos, ¿sí? Si ustedes nos remontamos un poquito allá, vemos que en aquellos lugares no había calles pavimentadas, no había calles de concreto, no había zapatos o tenis cerrados como los usamos ahorita nosotros, era guarache, y si acaso a lo mejor había gente aún descalza. Entonces los pies de las gentes no eran de un bonito aspecto, eran un aspecto feo por la tierra y el polvo que en aquellos lugares había. Entonces no cualquiera se ponía a lavar los pies de su prójimo, por decirlo así. Y aquí Jesús vemos ese ejemplo de servicio, ¿sí? ¿Sí? Donde ve, al amar a sus discípulos, al dar su vida por sus discípulos, Él demostró que Él podía servirles limpiándoles los pies. Así es que vemos cómo Cristo vino a este mundo a servir y a trabajar por los demás, ¿sí? Aquí hace hincapié que Él no vino a ser servido como muchos pensaban que era, ¿sí? Al ser considerado el rey de los judíos, al ser ese rey que ellos estaban esperando, pues ellos creían que iban a servirle, ¿sí? Pero Él les dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a vi a cada uno de ustedes. Y el tercer punto, y es el que quiero hacer más hincapié de este versículo que hemos leído de Juan 20:28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice, y para dar su vida en rescate por muchos.
y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la causa y la razón más importante de lo que el Hijo de Dios vino a este mundo y tomó esa imagen, esa forma humana para volverse el Hijo del hombre. Dice, y da su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que debemos de recordar principalmente en esta temporada, en esta Navidad. Que si bien Jesús nació en un pesebre y todo lo que conlleva eso, pero que Jesús vino con un propósito. Ese nacimiento tenía un propósito, no nada más de partir la historia en dos, sino de venir y dar su vida, morir, ofrecerse en sacrificio expiatorio, pagar esa deuda del pecado para rescatarnos y redimirnos del pecado. A eso vino Cristo, a dar, y lo pongo con mayúsculas, a dar. Y Él dio su tiempo, dio su esfuerzo, dio su alimento, dio su calzado, dio todo lo que Él tenía, y aún su vida Él pudo dar. El Padre, ¿qué fue lo que dio? Su Hijo. Y es por eso que los ángeles aún ellos también dan. Dice, y he aquí les damos nuevas de gran gozo, que era el nacimiento de Jesús. Y vean algo en especial en este texto. Si lo leemos así detenidamente, esa última frase, y vemos como dice este texto, y dio su vida por muchos. Esos muchos son del grupo de Juan 3:16, que dice, todo aquel que en Él cree. Esto lo vemos en Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído ese versículo de Juan 3:16? Y aquí ahí vemos algo importante. Aquí vemos que los muchos no son todos los seres humanos los que serán rescatados, sino solamente los que creen. Porque Cristo también dijo en Mateo 22:14 que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y aquí vemos algo interesante. No todos serán rescatados. En 2 de Tesalonicenses 3:2, vamos para allá. 2 de Tesalonicenses 3:2. Entonces estamos viendo aquí lo interesante que la diferencia entre muchos y todos. Dice este versículo, el versículo 2, y para que sean librados de hombres perversos y malos, dice, porque no es de todos la fe. No es para todos la fe, lo dice este versículo. Sí. Regresando a Mateo 20:28, dice, por muchos. Aunque en comparación con lo que dice la Biblia, que muchos que van por el camino ancho, ¿sí?, son pocos los que se salvan. Porque muchos procuran entrar y no podrán. ¿Sí? Vemos en Lucas 13, versículo 23 y 24, esto que les decimos.
que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, aquí podemos vislumbrar que ya confirmar la palabra que estábamos viendo en Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos querrán entrar, pero no podrán. Entonces podemos concluir que solo serán salvados los que sean rescatados por Cristo. Los que el Padre haya escogido. Esto lo vemos y lo confirmamos en Juan 6. Vamos a Juan 6. Versículo 44. Otra confirmación de que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 65, más adelante. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Entonces, podemos ver que aquí Jesús, así como vino por muchos, también va a escoger a pocos. No todos van a ser salvados por el Señor. No es para todos la salvación, solamente para aquel que cree y confiesa en Jesús su salvación. Para concluir, quiero dejarles algunas lecciones prácticas que me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta. Hermanos, usemos esta temporada navideña, este tiempo ya, lo que queda y resta de este año, para transmitir un mensaje de fe, de paz y esperanza en Cristo Jesús. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y recordemos, a esas familias que están tristes por la pérdida de un ser humano o que han vivido la angustia y el temor por esta pandemia que parece no terminar. Que Cristo un día vino y nació en este mundo para podernos rescatar de toda esa angustia, de esa tristeza, de ese caminar difícil. Si eres un verdadero cristiano, no uses la Navidad, esta temporada, como pretexto para hacer 1001 cosas que no tienen nada que ver con el propósito de la venida de Jesucristo. De repente esta temporada lo usamos para otras cosas y dejamos por un lado y allá al rincón a Jesús. No recordamos a lo que vino. A lo mejor recordamos que nació, pero ¿cuál fue el propósito verdadero por el cual nació Jesús? Nunca olvides que en una Navidad el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para poder dar su vida por ti y por mí en sacrificio y así poder salvarte. Es algo que no debemos de olvidar y que siempre tiene que estar en nuestra mente. Que Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre en esta tierra y vino a dar su vida por ti y por mí para rescate y salvación de cada uno de nosotros. Perdón. Hermanos, dejemos de pelear, de exigir nuestros derechos, pues si bien Cristo, teniendo todo derecho, no vino para ser servido. Él tenía todo el derecho. ¿Verdad? No se asusten, estaban dormidos, ¿verdad?
Jesús tenía todo el derecho para poder ser servido, para recibir ese servicio, ¿sí? Pero Él no lo tomó así. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros no tenemos ni nada de ese derecho, ni dignidad, pero queremos a veces que se nos sirva. Tengamos en mente que esta Navidad es el recordatorio de que Cristo vino a dar. Y es por eso que la Navidad es un tiempo de poder dar, regalar, ofrecer. Pero el mayor regalo que podemos nosotros dar es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y por ahí yo leía en un texto de Charles Spurgeon, que no debemos de suavizar el Evangelio. Así como es, debemos de expresarlo. Ese mensaje de salvación, ¿sí?, no tiene que venir suavizado. Como cristianos verdaderos, celebremos y valoremos que Cristo un día vino a darnos algo. Y no fue un simple y sencillo regalo, como a veces nosotros podemos dar, sino que vino a dar su vida entera, su sangre preciosa, para rescatarnos del pecado y de la maldad. Y por último, miramos en este texto que Jesús dijo, vino a dar su vida por rescate por muchos. Y lo tenía aquí yo en mayúsculas y negrillas. Mi deseo es que tú y tu familia sean parte de esos muchos. Fabián ya nos hablaba un poquito hace rato de el poder ser parte de la iglesia. No todos son parte de la iglesia. Y como venimos viendo, no todos van a ser salvos, no todos van a ser escogidos. Aún habrá gente que esté dentro de una iglesia, se diga ser cristiano, esté sirviendo en algún ministerio y no sea parte de estos muchos. Mi deseo, mi gran deseo es que tú y tu familia sean parte de esos muchos que Él vino a rescatar. Y de esos muchos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. Y no vaya a ser que sean de esos pocos o muchos que aun siendo llamados no sean escogidos por Él. Mi anhelo es que seas de ese grupo pequeño que va por el camino angosto y no de ese grupo grande y gigantesco que va por el camino ancho y que va a un camino de perdición. Dios nos salve, Dios nos guarde y Dios nos bendiga en esta temporada de fin de año. Y que podamos reflexionar y recapacitar, ¿sí?, de todo este año que venimos caminando. Es muy común hacer esas promesas de nuevo año, ¿verdad? De que me voy a portar bien, de que si voy a hacer esto, que si voy a hacer lo otro. Creo que algo importante que podemos enseñar y reflexionar en este tema es saber y darnos cuenta que si somos de esos muchos o esos pocos que nos habla la palabra del Señor. Punto y aparte de las promesas que tú puedas hacer, que tú puedas tener la certeza, la convicción y la seguridad de que si eres de esos muchos o eres de esos pocos. Porque el regreso del Señor está cerca. La venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Y el Señor no se va a esperar a que tú seas de esos escogidos. Inclina tu rostro.
Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, primeramente a qué no veniste, Señor. Que tú no eres un Dios, un Rey, que veniste a ser servido. Que por el contrario, Señor, tu propósito, Señor, en esta tierra fue venir y a dar, a servir, a trabajar, a sanar, a dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Y te agradecemos, Señor, por ese privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de ser parte, Señor, de ese servicio tuyo, Señor, de ese amor y de esa misericordia, Señor, que tú nos has dado, Señor. Y sobre todo, Padre, gracias, Señor, por venir y rescatar nuestra vida del pecado, de venir a redimirnos, Señor, de ese pecado, Señor, de esa maldad, Señor, y rescatarnos, Señor, porque estábamos perdidos sin ti, Señor. Reconocemos, Señor, esta mañana, Señor, nuestro pecado, Señor, delante de ti, Señor. Nuestra vida, Señor, que muchas veces está separada de ti, Señor, que no está conectada contigo, Dios. Señor, te damos gracias esta mañana porque, Señor, tú nos has escogido, Señor, y queremos ser parte, Señor, de ese grupo, Señor, selecto, Padre, que el Padre va a llamar, que el Padre va a rescatar. Ayúdanos a mantenernos en ese grupo, Padre, con nuestras acciones, con nuestra santidad, como tú nos llamas a que vivamos, Padre. Porque dice que sin santidad, Señor, no podremos ver tu rostro, Padre. Ayúdanos que el primer propósito, Señor, en este año que viene, Padre, sea que cada día podamos estar viviendo en santidad. Que cada día, Señor, podamos interesarnos, Señor, de estar dentro de ese pequeño grupo que tú vas a ser recogido, Padre. Te damos gracias esta mañana, Padre, y te bendecimos, Señor. Y te agradecemos, Señor, por tu presencia en este lugar y por ese propósito hermoso que tú viniste a poder venir a dar tu salvación por nosotros, Señor. Te damos gracias esta mañana, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús, y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, el honor, Señor, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Amén y amén, Señor.